Según las autoridades palestinas, colonos israelíes incendiaron una mezquita y la cubrieron con grafitis ofensivos en la ribera occidental este jueves. Se trata del último de una serie de ataques cada vez más frecuentes de colonos contra palestinos. En una declaración a CNN, las FDI reconocieron el ataque y afirmaron que enviaron fuerzas al lugar para revisar el incidente. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos ante estos hechos? Con más información está nuestro corresponsal internacional, José Levi, desde Jerusalén. José, buenas tardes, adelante. Hola Iván, buenas tardes. Lo que dice Marco Rubio, el secretario de Estado, es que están preocupados por esta violencia de los colonos e inclusive también por el hecho de que esta violencia puede al final dificultar al alto el fuego en la otra zona palestina, en Gaza. Y entonces esto es algo que causa intranquilidad. Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando, según las Naciones Unidas, de ataques prácticamente constantes de grupos de colonos ultranacionalistas contra palestinos en la ribera occidental. Vemos que es algo que lleva una condena de la comunidad internacional, de organismos internacionales e inclusive de los propios israelíes. Vemos que hasta los líderes de los colonos, ellos se expresan totalmente en contra, condenan este tipo de violencia y aseguran que estos matones no representan a todos los colonos en la ribera occidental. Vemos que el presidente de Israel, Isaac Herzog, llama a erradicar completamente esta violencia. Vemos que Yal Ramir, el jefe del ejército, él asegura que estos ultranacionalistas cruzan una línea roja inaceptable. Vemos inclusive que el comandante en jefe de las fuerzas israelíes en la ribera occidental, él asegura que se trata de anarquistas, marginados, marginales en la sociedad israelí que llevan a un caos intolerable y contra el que tienen que luchar. Y esto cuando es de señalar que uno de los temas que preocupa, por ejemplo, a grupos pro derechos humanos es el hecho de que existen dos ministros ultranacionalistas en el gobierno israelí, Itamar Ben-Gvir, quien es el ministro encargado de la policía, de la seguridad interna, y por otro lado Bezalel Smotrich, no solamente el ministro del Tesoro, sino también el responsable de los asentamientos, que dicen grupos pro derechos humanos y también grupos palestinos que de alguna forma crean un ambiente de permisividad en estos casos. Pero vemos que se trata de grupos que entran a veces decenas de ellos en determinadas localidades de la ribera occidental. Ahí queman vehículos, también tiran piedras a los presentes, crean una situación realmente caótica en esas zonas. Y esto cuando también inclusive atacan a las propias fuerzas de seguridad israelíes, a los soldados en teoría de su país, pero ellos actúan de una manera totalmente independiente y esto es algo que preocupa enormemente en Israel y en la comunidad internacional. Iván. José, ¿qué se sabe sobre los miembros de Hamás atrapados en túneles en el sur de Gaza? Bueno, este es un tema que realmente es una incógnita todavía. Se desconoce primero cuántos miembros de Hamás al final se quedaron desde hace un mes que se declaró el alto el fuego, se quedaron en túneles en Gaza. Se piensa que principalmente en la zona de Rafah, en el sur de esta franja de tierra, podría haber 100, 200, quizás más de ellos, pero se desconoce en qué situación se pueden encontrar, si tienen alimentos, si tienen agua. Lo que sí es que en el movimiento Hamás querrían una salida
organizada de estas personas y que pudieran llegar a las otras zonas de Gaza, pero en Israel aseguran que algo así sería totalmente inaceptable, que se trata de terroristas y entonces ellos afirman que no pueden permitir que salgan. Lo que sí es que ellos aseguran que tendrían que ser detenidos, tendrían que entregarse a las tropas israelíes, que si no se arriesgan a peligro de muerte. Y esto cuando también está la posibilidad de expulsarlos a otros países, pero se trata de una situación altamente sensible cuando lo que quiere impedir Estados Unidos es que este tema pueda de alguna manera hacer que se desmorone el alto el fuego en Gaza. Iván. José, gracias por haber estado con nosotros. Era nuestro corresponsal internacional José Levis quien nos acompañaba desde Jerusalén.